Saludos cordiales a los hermanos en Cristo, a los amigos, a la familia toda. Es la medianoche, 19 minutos. Ya estamos en la madrugada del día domingo. Tiempo que me tomo porque llega un momento de silencio y las personas ya están descansando. Y la noche trae paz en el alma. Se medita de las cosas de la vida. Que Dios les bendiga a todos. Hay un estado, hay una ciudad bien grande en el Brasil, una ciudad cosmopolita, que es Río Grande do Sul. Y prácticamente esta ciudad ha habido una inundación total y está pasando por dificultades sus habitantes y todas las personas que oran delante del Señor, que esta ciudad del Brasil esté en sus oraciones, que el Señor tenga misericordia de todos ellos. Y sé que en el Brasil están orando muchos creyentes en Cristo, pidiendo para que el Señor calme sus tormentas. Esta semana vamos a tocar un tema muy interesante y le he puesto como título El corazón del rey Ezequías. Este rey la palabra Ezequías, el nombre Ezequías en hebreo significa Dios fuerte, o también en el sentido inverso, fuerte Yahweh. Ese es el nombre de Ezequías. Ezequías fue hijo del rey Acaz, perteneciente al gobierno del reinado de Judá, porque sabemos nosotros que después de la muerte de Salomón se dividió Israel. Las 12 tribus, 10 tribus se fueron al norte, cuya capital era Samaria, y había un rey ahí. Y luego 2 se quedaron en Jerusalén, que era Judá y Benjamín. Y del linaje de Judá sale pues el linaje de Jesucristo en las profecías escritas en la Torá, escritas en la Tanaj y en el Nuevo Testamento. Este rey Ezequías reinó desde el año 716 a.C. hasta 687 años antes de Cristo. Y su reinado empezó cuando él tenía 25 años de edad. Y el periodo de este reinado duró 29 años. Cumpliendo los 29 años, Dios lo lleva, fallece, muere. Pero vamos a tocar un tema interesante sobre el comportamiento que tuvo este rey Ezequías delante de Dios. Cuando estuvo enfermo,
Cuando estuvo enfermo, era aproximadamente cuando tenía 39 años de edad. Y este rey Ezequías muere a temprana edad, a los 54 años, muy joven. Y dentro de a grosso modo, se podría decir de que hizo, sus acciones eran agradables delante de Dios, sus acciones, ¿no? Comenzó a reformar, a enderezar los casos del pueblo de Judá. Pero aquí hay un acontecimiento que le ocurre a este rey de nombre Ezequías, que nos va a servir de ejemplo hoy en día, por causa de que hay un punto crucial de su conducta en el momento que el Señor le dice que va a morir, porque él tenía una llaga que en el estudio de la línea hebrea, esta llaga era como que si fuese la misma, de las mismas plagas, de una de las plagas donde el Señor originó úlceras en el pueblo egipcio, una de las 10 plagas. Entonces a él le viene una úlcera, ¿no? Pero cuando se toca este tema, si se le lee en un libro, como que pareciera de que no estaría completo. Pero en el otro libro de la Palabra de Dios, comenta otro fragmento de la historia que no está en el primer libro, y así en otro libro también. Entonces vamos a juntar estos hechos, ¿no?, que están regados, porque si nosotros leemos en un capítulo, no lo vamos a entender. Es como que si pararía la lectura y el entendimiento al seco, de plano. Entonces eso también no es bueno para nosotros, y por ese motivo es de que tenemos que crear, alimentarnos ese interés de escudriñar la palabra de Dios. Vamos a ver qué cosa es lo que dice Isaías capítulo 38. Vamos a abrir nuestras Biblias, y a las personas que les gusta anotar, anoten ahí los puntos principales para que lo almacenen en su cerebro y lo puedan usar para prevenir las cosas delante de Dios. Isaías capítulo 38, versículo 1 y siguientes dice así. Voy a parar en un determinado punto para hacer el comentario. En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este es el primer versículo. Dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Eso es para que nosotros podamos entender. Miren cómo es la versión. En este caso sería la versión Reina Valera que estoy usando, que siempre todos nosotros usamos Reina Valera. Pero en el original hebreo dice: prepara tu casa, dale órdenes. De nuevo, prepara tu casa, dale órdenes, porque tú estás muerto y no vivirás. Miren cómo es todo lo contrario, porque acá dice: porque morirás, o sea, en el futuro, le dice morirás y no vivirás.
O sea, le está advirtiendo, Dios le está advirtiendo a este rey que de aquí a poco, ¿no? Pero para futuro, todavía no está sucediendo. Pero en el original hebreo, aquí está como que sí ya estaría muerto. Dice así: prepara tu casa, dale órdenes, porque tú estás muerto y no vivirás. En el original, en Reina Valera, dice: ordena tu casa. Y hay un comentario ahí en el internet sobre esta palabra ordena tu casa. ¿Qué significa ordena tu casa cuando Dios le dice eso al rey Ezequías? ¿No? Y ahí hay opiniones que le dice pues que ordena su casa, comenzó a arreglar, pagó las deudas y todo eso, algún inconveniente. Acá no, acá dice, acá en hebreo dice, prepara tu casa y dale órdenes. ¿Eso qué quiere decir? Dale órdenes. O sea, hablar con todos los integrantes de la familia y dejarle disposiciones y órdenes porque él va a morir, ¿no? Dale órdenes. Yo me acuerdo esto cuando mi madre falleció. Ella le dio órdenes a mi hermana para que esas órdenes sean distribuidas en, el, en todos sus hijos, ¿no? Ella dejó órdenes. Eso es preparar la casa. Y le dice: tú estás muerto y no vivirás. O sea, como quiere decir, tú ya estás muerto. Y eso no se olviden ustedes, porque al final vamos a tocar y vamos a hacer un regresivo sobre esta frase: tú estás muerto, ¿no? Muy bien. En el versículo 2 dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. En hebreo es contra el muro. O sea, esto de aquí es no se puede definir, ¿no? Pero en el original dice muro. ¿Muro de qué? ¿De qué casa? ¿De su cuarto? No se sabe. Entonces le dejamos eso ahí. Pero en hebreo dice contra el muro. Y para nosotros dice pared. E hizo oración a Yahweh. Aquí es muy interesante. Y aquí eh, se abre una puerta a un concepto diferente de lo que es la oración. Y le dice: oh Jehová, te ruego, no, dice, e hizo oración a Jehová. ¿Qué significa e hizo oración? Recordándose que muchos líderes mencionan que la oración tiene poder, ¿no? Pero la oración tiene poder en el sentido de que si yo voy a orar por algo a mi favor, entonces el Señor, a través de su Espíritu, va a emanar poder y va a dar respuesta a mi pedido, va a dar respuesta a mi solicitud. Eso es el concepto que nosotros tenemos. Pero la palabra oración, hermanos, en hebreo dice, y se sometió a juicio. Entonces yo digo, caramba, qué raro, ¿no? E hizo oración. Y en hebreo dice, y se sometió a juicio. Entonces yo me pongo a pensar de que una vez toqué un tema acá, lo hablé, no sé en qué título, de que todos los días que nosotros vivimos, nosotros cometemos, para el hombre podemos cometer delito, pero delante de Dios cometemos pecados, ¿no? Cometemos pecados. Entonces, este tribunal, estos pecados que nosotros cometemos, lo cometemos interdiariamente. Hasta de forma inconsciente podemos cometer pecados. Pero en ese momento, nosotros en el momento que vamos a
a orar y nos vamos a arrepentir de nuestro pecado, es de que nosotros tenemos el pecado, lo hemos consumido y nosotros estamos confesando ese pecado que hemos cometido delante de Dios. Entonces estoy sometido ante un tribunal y estoy sometido a juicio. Y le digo, Señor, he mentido, Señor, por esto. Señor, perdóname porque yo he adulterado. Me he comportado mal, no he sido fiel en mi hogar. Señor, perdóname. O sea, en ese momento no hay necesidad de que haya un juez para que, como en el tribunal común, el, el, el imputado tiene un abogado y el abogado le vas a decir que tú no eres el autor, ¿no? Entonces le vas a decir al juez que tú no eres el autor y vamos a tratar de desviar y vamos a crear una coartada, ¿no? ¿No? Y para que salgas inocente. Cosa contraria sucede con el tribunal de Dios. Es que yo mismo, como imputado, como pecador, yo mismo estoy confesando el delito que he cometido. Y le digo, Señor, perdóname por el delito, por el pecado que yo he cometido. Esa es la oración, porque me estoy sometiendo a juicio. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Mira, Señor, estoy sin trabajo. No estoy produciendo y tengo una familia, Señor. ¿Por qué me has quitado el trabajo, Señor? Señor, si he cometido algo, Señor, que no me he dado cuenta, algún pecado que he cometido, perdóname, Señor, y reivindica mis derechos. Señor amado, he mentido, he cometido un error. Tal vez no he tomado en serio para sostener a mi familia. Y por negligencia y por distraerme con otras personas, ¿no? He perdido mi trabajo, Señor. ¿Por qué? Porque el jefe me ha visto que yo soy una persona perezosa. Señor, yo sé que la pereza es pecado, Señor. Yo te pido perdón. Te pido perdón en la profundidad de mi corazón. Entonces, recién después de que el pecador, el imputado, ha confesado el delito, él mismo, entonces el juez dice, por cuanto has reconocido tu delito o tu pecado, entonces yo voy a hacer esto y lo esto. Entonces, esa es la posición de la oración, ¿no? Esa es la posición de la oración, porque yo me estoy sometiendo a juicio, pero no en el sentido de un contexto de ahora que se escucha que la oración tiene poder, solamente porque me viene, por ejemplo, abundancia de riquezas materiales, porque una vez me puse yo a orar por esto, por lo otro. Eso no es el poder, sino es que aquí ya lo voy a parar esta línea de la oración para que más tarde en el tema nos demos cuenta del por qué el Señor le responde a Ezequías su oración. Muy bien, estamos en el 3. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró, ¿no? En gran llanto lloró. En hebreo es en gran llanto. Y aquí en nuestro sentido lo han puesto el gran lloro, el gran llanto. Entonces, versículo 4, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías,
No le dice directamente al rey, sino por medio del profeta Isaías, porque Isaías va a la casa del rey Ezequías, porque el Señor le había mandado. Entonces, le dice, ve y di a Ezequías, dos puntos, Yahweh, Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años más. Él tenía 39 años y le dice, voy a añadirte 15 años más. Y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. En hebreo dice, te libraré, ¿no? A esta ciudad le libraré. Muy bien, hasta ahí ya estamos entendiendo, pero acá hay algo curioso. En el versículo 7 dice así, y esto te será señal de parte de Jehová. O sea, Isaías sigue hablando y dice, y esto te será señal de parte de Jehová. Aquí en este momento no hay ninguna intervención de diálogo que esté hablando Ezequías, sino directamente en la continuidad del texto habla Isaías y dice 7, y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho, he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido, ¿no? Muy bien. Aquí parece de que Dios le está dando una señal, ¿no? Para probar verdaderamente a través de esa señal de que le iba a curar a Ezequías. Y luego dice en el 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad, etcétera, etcétera. Ahí es en donde es como que después de su sanidad, Ezequías emite tipo una poesía, un cántico, una alabanza a Dios. Pero detengámonos en el versículo 7 y el versículo 8, que aquí se trunca. ¿Por qué? Porque en el 9 ya dice otra cosa. Entonces, si leeríamos de esa forma, no podríamos entenderlo. Porque aquí está como que si Dios estaría haciendo eso. Pero no. Entonces vamos a hacer el principio comparativo con otra escritura que viene a ser, vamos a ver, Segunda de Reyes 20, versículo 4 hasta el 7. Miren lo que pasa aquí. Ezequías ora, entra en gran llanto, se somete a juicio, como se dice, la oración que estamos explicando, se somete a juicio, y después de orar, aquí en este Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 4, después de orar, Isaías sale de la casa del rey y está yendo, y está por el patio de la casa del rey, y de un momento a otro escucha la voz de Dios. Y le dice, regresa nuevamente y dile a Ezequías esto. Y vamos a ver, mire. O sea, estos detalles no están en la lectura anterior. Dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías,
Acá dice príncipe de mi pueblo, pero en hebreo dice representante de mi pueblo. Así dice Yahweh, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Entonces ahí Yahweh entra en misericordia y dice, he aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Entonces, y le dijo Isaías, versículo 7, Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 7. Tomad masa de higo, y tomándolo lo pusieron sobre la llaga, o sea, sobre la úlcera, y se sanó. Y se sanó. Pero aquí hay algo curioso, de que recuerden ustedes que en la primera lectura que les estoy diciendo de que aquí el Señor es como que si estaría dando señal por su propia iniciativa para que se sane él, ¿no? Y luego, después del versículo 4, 5, 6, aquí está como si ya se hubiese sanado, y en el versículo 7 de Isaías capítulo 38, es como que si después hubiese dado esta señal el Señor, y total no es así. ¿Por qué? Porque vamos a corroborar con Segunda de Reyes 20, versículo 8, y dice así, y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? O sea, Isaías llega a su casa, le encuentra que estaba mal, le manda el mensaje del Señor, le dice, ¿sabes qué? Tú estás muerto y no vivirás. Entonces le dice, ordena tu casa, ¿no? Da órdenes a tu casa. Entonces, ahí Isaías ora y luego regresa, en medio del patio regresa Isaías y le dice, en ese momento le dice Ezequías a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Entonces ahí arriba descartamos de que el Señor había dado esta señal, sino es que este rey Ezequías había pedido una señal para ver si el Señor le sanaba o no. Entonces ahí comenzamos a ver una conducta medio rara de Ezequías, de este rey. Una conducta medio rara, un poco ya distorsionado que en la mitad, porque este hombre estaba moribundo, este hombre ya estaba prácticamente muerto. Y encima de su oración que había implorado delante de Dios, había sometido a juicio, todavía le pide condiciones a Dios y le dice qué señal. Y esta señal, a través después de que se sana, esta señal, él lo va a utilizar para sus propios beneficios, miren ustedes. ¿Y qué señal tendré que Yahweh me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, acá viene esta señal. Tendrás de Yahweh de que hará Yahweh esto que ha dicho. O sea, le pregunta para que escoja cuál de estas señales al rey Ezequías, o sea, él va a indicar cuál de estas señales quieres. Entonces le dice, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados.
Entonces el profeta clamó a Jehová e hizo volver a la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Si vamos a observar aquí en la versión Reina y Valera, acá hay algo muy peligroso en la gramática. Y dice que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Aquí ustedes no van a ver ninguna coma. En la parte no, debería de haber una coma, pero en la Reina y Valera no hay una coma y se va de corrido. Fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, que la sombra vuelva, que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Es corrido, se le entiende, pero acá en el hebreo no es así. Acá hay una pausa, una coma. Dice así, Ezequías respondió, fácil cosa es. En hebreo dice que él respondió a la ligera, que la sombra decline 10 grados, pero no, coma, que la sombra vuelva atrás 10 grados. Ahí viene la decisión. Qué cosa fácil es que la sombra desciende. Imagínense ustedes una bola que es la Tierra. Entonces, conforme va siguiendo el propio rotero, la propia rotación, en el mismo sentido que la sombra descienda 10 grados, es más fácil que la sombra descienda 10 grados, que retroceda 10 grados atrás. Es como que cuando se detiene la Tierra, y eso es lo que ha pasado, se detuvo la Tierra en su rotación y retrocedió en sentido contrario 10 grados. ¿Entienden, hermanos? Entonces, le pone en desafío al mismo Señor, al mismo Creador, ¿no? Le pone, a ver, Señor, si tú me dices que me vas a sanar, entonces dame una señal. Y encima le pone las dos preguntas. Caramba, digo, Señor, por lo menos, como mínimo, decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero acá este señor, Ezequías, dice, no, qué fácil es, a la ligera, sí, qué fácil es. Y estando ya yéndose ya grave, y todavía se pone en esa posición. Qué fácil es que por la misma rotación de la Tierra descienda 10 grados. No. ¿Sabes qué? Yo prefiero que sea 10 grados para atrás. Que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Yahweh e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Miren, hermanos, qué maravilla, primeramente, por una parte, ver lo que Dios hace y nosotros no entendemos tantos movimientos de la naturaleza y vivimos como la gallina. La gallina siempre mira al suelo y nunca mira al cielo, pero el águila siempre mira al cielo, queriendo subir hasta las máximas alturas que pueda permitir su naturaleza. Entonces, aquí está descartado de que el Señor haya puesto estas señales por su propia iniciativa. Aquí es que le pide Ezequías a Dios y le condiciona, ¿no? Para ver a ver si se va a sanar o no se va a sanar. Muy bien. Volvemos nuevamente a Isaías 38 y vamos a ver a partir del 9, vamos a leer rápidamente y dice, escritura de Ezequías, Isaías capítulo 38, versículo 9, escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Entonces aquí, no sé si escribe una poesía, si escribe una alabanza,
más parece que sería una poesía, como que agradecimiento a Dios, como un agradecimiento a Dios. Entonces dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años, porque él muere a los 54 años. Privado soy, él cuando hace esta escritura, pues él tenía 39 años, joven, muy joven. Entonces aquí hace este escrito y dice, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis días. Dije, no veré a Yahweh en la tierra de los vivientes. Ya no veré más hombre con los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí. Como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, me cortará con la enfermedad. Me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molió mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla, como la golondrina, me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Yahweh, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? Él que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré, miren esta palabra, andaré humildemente todos mis años. Guarden esta palabra, andaré humildemente todos mis años. A causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí amargura, grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, éste te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Yahweh me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y había dicho Isaías, versículo 21, tomen esa masa de higos y pónganlo en la llaga y sanará. Había asimismo dicho Ezequías, ¿qué señal tendré de que subiré a la casa de Jehová? O sea, después de todo lo que he humillado, pide señal. Un ceviche mixto de la conducta de ese momento de este rey. Entonces, esto de acá me hace recordar, a todos nosotros nos hace recordar, ¿no? Que muchas veces en el momento tan crucial y tan difícil de nuestras vidas, ¿no? Hacemos una oración, como quien decir, auténtica, de verdad delante del Señor, nos contristamos y nos compungimos profundamente delante del Señor, ¿no? De un momento a otro nos olvidamos, ¿no? Y le pedimos señal a Dios. Fíjense ustedes, y hay un cambio ya, hay un cambio de actitud, un cambio de conducta mental. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de la señal. Ahora, en el tiempo en que Ezequías vivía, contemporáneo también con Isaías, porque Isaías es el profeta, entonces, en ese tiempo había constantes guerras con el rey de Asiria, constantes guerras. Pero cuando
Cuando Asiria ya lo tenía dominado, parece de que hacen pacto con el pueblo de Asirio, con el rey, con el rey Ezequías, para que pague tributos y no sé, para que no lo invadan en su totalidad. Siempre ha habido guerras. Miren ustedes, de aquel tiempo, 500, 600, 700 años antes de Cristo, Irán, de lo que ahora todos como le odian al pueblo de Israel, igualito le odiaban en aquellos tiempos. Igualito le odiaban en aquellos tiempos. Lo querían desaparecer. Y miren ustedes cómo actúa el Señor con el pueblo de Israel. Entonces, nos vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 12. Y dice, en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías lo oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especies y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces, el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Versículo 15. Y él le volvió a decir, ¿y qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Segunda de Reyes, capítulo 12 hasta el 15. Vamos a corroborar con Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 27. Y dice así, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de oveja y de vacas y de gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. Y Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer lo que estaba en su corazón. Aquí está la respuesta. Entonces, ¿qué cosa es lo que había pasado? Este prodigio, dice, más a lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país. ¿Qué prodigio había acontecido? En el estudio, en el discernimiento, tenemos, aparte también en la historia, de que Babilonia estaba muy desarrollado con los calendarios, tipo así los sumerios. En esa época eran los de Babilonia, que desarrollaban
la rama científica de la astrología y los movimientos de las estrellas, del sol, de la luna, todo tenían. ¿Y qué cosa lo que había sucedido? De que Babilonia había percibido este, ¿cómo se llama? Este cambio de la naturaleza de los 10 grados. De los 10 grados que el Señor detiene la rotación de la Tierra y lo regresa 10 grados. Un grado, más o menos de lo que yo he visto, un grado vendría a ser 60 minutos. Un grado está en nivel de una hora. Entonces, como son 10 grados, entonces el Señor le hizo retroceder para atrás la rotación de la Tierra, que en vez que se vaya por adelante, siguiendo su propia ruta, lo hizo retroceder 10 horas. O sea, 10 grados en el nivel de tiempo sería 10 horas. Lo hizo retroceder, amados hermanos. Entonces, los babilónicos habían ¿cómo se llama? Habían sabido, se habían enterado de estos hechos de la naturaleza, ¿no? Lo que Dios había hecho. Entonces, ellos montan una comitiva haciendo servicio de inteligencia, no mandándole carta de condolencia, de felicitaciones, que porque Dios te ha sanado, que por aquí, que por allá, ¿no? Entonces, sabiendo esto, el rey Ezequías, que va a venir una comitiva, ¿no? Él, en su corazón, ya tenía la idea, miren ustedes, ya tenía la idea de enorgullecerse carnalmente en su propio ego, en su propia altivez, en su propio orgullo, de que esa señal que le había dado el Señor era motivo que Él le utilice para demostrarle de que yo soy el poderoso, delante del imperio de Babilonia. Yo soy el poderoso. Y en su propia negligencia de demostrar que Él es el poderoso, el servicio de inteligencia, que era la comitiva, ¿no?, de los babilonios, ¿no?, se desbanda, pierde todo el sentido de la equidad y de la prudencia, y les mete en todos los compartimientos del reino para mostrarle las armas, los escudos, la cantidad de caballos, los carruajes, todos los pertrechos militares y todas las riquezas que tenía, y que no le faltaba nada de lo que tenía que mostrarle a ellos. Miren ustedes hasta dónde bajó. Y aquí en esta parte que dice, y Dios lo dejó, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que habían acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle. En hebreo dice, lo abandonó Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento que el Señor le había sanado, le había pedido señales, ¿no? En ese momento ya empezó su declive. En ese momento ya empezó su declive el rey Ezequías, ¿no? ¿Cómo yo le voy a pedir señal cuando el Señor mismo, Dios mismo le está diciendo, ¿sabes qué? Te voy a sanar y de aquí te vas 3 días al templo. Vas a estar 3 días en el templo. Encima pide señal. Ah, ¿sabes qué? Yo no te creo. Tienes que darme una señal. Le da la señal de que se manifiesta y se exterioriza un poder de la naturaleza de Dios, y Él lo utiliza en su soberbia para decir, yo soy más poderoso que tú. Entonces ven, entra, recibe, ¿no? Les da la bienvenida a la comitiva de los babilonios y les enseña todititos los secretos de la armadura, del ejército que tenía en ese momento. Y ahí es en donde acá dice,
para probarle, Dios lo abandonó. Entonces, ¿qué nos hace recordar esto, hermanos? Todo esto nos hace recordar a uno mismo. La soberbia que nosotros podemos tener muchas veces, a mí me puede haber pasado. Y muchas veces te puede haber pasado a ti. ¿Y cómo hemos reaccionado? No, yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor, yo estaba en las últimas. Tenía un instinto de eliminarme, de suicidarme. Estaba pasando por una depresión muy crónica, muy aguda. Yo creo que ya estaba enfermo ya. Entonces, en el momento que yo escucho la voz de Dios y me pasó algunos acontecimientos raros, en el momento que yo me entrego solito en el interior de una clínica porque estaba con tumor en la garganta por tanto fumar, escucho la voz de Dios y yo ahí en mi echado me quebranto. O sea, lloré hasta que se me acaben las lágrimas. Y ahí es en donde yo le prometo al Señor y le digo, Señor, quiero hacer pacto contigo. Y yo me entrego al Señor y le digo, Señor, yo voy a hacer esto. Y lo que yo le pedí al Señor es que me dé sabiduría para enseñar su palabra. Y es el único don, creo, que yo tengo. El único don que es parte del cuerpo de Cristo, de que tengo una cierta facilidad para enseñar la palabra del Señor. Me encanta, me llama la atención. Tengo un deseo en mi carne, en mi alma, saber la profundidad del reino de Dios, ¿no? Y mucho más cuando ya me da este COVID, estuve entubado, estaba en coma inducido, habían pasado, abrí, cerré mis ojos y habían pasado 10 días. 10 días habían pasado y yo ni cuenta me he dado. Y inmediatamente cuando yo despierto, yo le dije al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y cada que dormía y me despertaba después de todo esto lo que me sucedió, siempre decía, Señor, ten misericordia de mí. Entonces lo que a mí me preocupaba era la genuinidad de mi arrepentimiento. Señor, gracias te doy por esta sanidad. Entonces, cuando me levanta el Señor del COVID, me inclino más a la profundidad espiritual antes de irme en el sentido contrario para meterme a las costumbres de este mundo. No, porque yo dije, Señor, yo sé que tú tienes un reino bien organizado y por lo tanto, Señor, yo quiero prepararme. Yo quiero hacer mi universidad, quiero hacer mi máster, quiero hacer mi doctorado, ¿no? Basta ya de los rudimentos de la doctrina, métete más profundo. Entonces hay que seguir avanzando, no hay que quedarse inerte en la leche inexperta y solamente estar calentando las bancas en las congregaciones y decir solamente amén, 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 amén. Y no es así, hermanos. ¿Entienden ustedes? Entonces, nosotros tenemos que cuando tenemos este tipo de circunstancias, tenemos que arrepentirnos, pero un arrepentimiento genuino y continuado. Lo que no ha sucedido con este rey, ¿no? Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos con esta delegación. En Isaías capítulo 39, corroborando, porque ya tenemos tres citas bíblicas sobre esta delegación que llega. Isaías 39 le dice,
La delegación de Babilonia vino a investigar, este es el texto que escribí yo, para no olvidarme, la delegación de Babilonia que vino a investigar para ver el poder que tenía Ezequías, porque había visto y comprobado lo que Dios había hecho, el regresar 10 grados atrás a la tierra, ¿no? Entonces, entonces eh, en su pensamiento de Ezequías, dice así, estos me quieren invadir, pero yo quiero que vengan para demostrarles que yo también soy poderoso, ¿no? Entonces en ese momento no estaba dando la gloria a Dios este rey Ezequías. Dice así, Isaías 39, versículo 1. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías. Miren ustedes la hipocresía del enemigo. Porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Y se regocijó con ellos Ezequías y les mostró la casa de su tesoro, plata, oros, especies, ungüento precioso, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. Entonces el profeta Isaías, miren ustedes el profeta lo que hace, vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, así tipo a los soberbios, ¿no? De tierra muy lejana han venido a mí, de Babilonia, le dice así. Dijo entonces, ¿y qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías, todo lo que hay en mi casa han visto. Y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Así, sonante y campante. Entonces dijo Isaías, el profeta, ¿no? A Ezequías, escucha palabra de Yahweh, de los ejércitos. Ya el Señor ya tenía en la mente lo que iba a decir Isaías a este rey. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Yahweh. Versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, mire cómo le responde Ezequías, ¿no? Está recibiendo el mensaje de Dios y le dice, así ha dicho Yahweh, te pasará esto. ¿Y qué le dice Ezequías? Miren ustedes, la palabra de Yahweh que has hablado es buena, es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Entonces, ¿qué hubo? La pregunta es, ¿hubo arrepentimiento para... ¿Hubo arrepentimiento de Ezequías? Él se arrepintió de todo este proceso de su enfermedad que ha estado en coma, ¿no? Él hace su cántico, luego le dice, a ver, si me vas a sanar, yo quiero una señal, a ver, para comprobar, porque no te estoy creyéndote. Una forma de decir, ¿no? Se sana y luego aprovecha este poder de la naturaleza, la rotación de la tierra que el Señor había hecho para él usar y demostrar que él también es poderoso. Y cuando ve eso, el Señor dice que lo abandona y luego el Señor cambia de edicto, cambia su disposición y dice, pues yo te ayudaré, yo le protegeré al pueblo cuando venga el enemigo. Ahora ya no dijo esto. Acá dijo, la palabra de Jehová que has hablado, no, y dijo, ¿no? De tus hijos saldrá y que habrá engendrado tomarán, serán eunucos en el palacio de la invasión, ¿no? De Babilonia y los van a llevar cautivos.
Y esta profecía se cumple literalmente e históricamente después aproximadamente a 100 años que había muerto Ezequías. A 100 años que había muerto Ezequías. Entonces, hermanos, muchos en nuestra vida, en la vida actual, escuchamos y dicen, hermano, por favor, ayúdeme a orar, porque estoy sin trabajo. Vamos a imaginar que el estar sin trabajo es la enfermedad. Entonces, la persona que está sin trabajo llora desconsoladamente en decirle, Señor, mira, mis hijos no tienen que comer. Mira, Señor, estoy sin trabajo. Esto. Muy bien, él se somete a juicio en oración y el Señor le responde, le dice, ahí yo te voy a dar el trabajo. Entonces, todo este proceso, hermanos, en la respuesta positiva que aparentemente el Señor le está dando a la persona que está sometida a juicio, en otras palabras nosotros le conocemos que está orando y le da un beneficio, le dice, yo te voy a dar para probar tu corazón. Ahí está la respuesta. Yo te voy a dar para ver si eres fiel conmigo. Voy a probar tu fidelidad. Entonces, ¿qué pasa? El Señor le da la sanidad a este hombre y luego y este hombre lo usa como si fuese un Dios utilitario, le pone condiciones y encima se va por el lado carnal y se olvida de las cosas espirituales. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos ido a pedir ayuda? Ayúdenme a orar. El Señor le responde para ver y probar su corazón. Esa persona no se da cuenta. Ahorita no le falta nada. Tiene riquezas, tiene casas, tiene carros y todo lo que el Señor le ha dado, viendo en ese momento su contristamiento de ese pobre hombre, esa pobre mujer enferma, le ha dado para probar su corazón. Entonces no piensen que el Señor es maravilloso, el Señor me ha bendecido, hoy que por aquí, que por allá. No, hermanos, no se equivoquen. Cuando el Señor da y ven ustedes que esa persona, después que le pasó una desgracia, una enfermedad, que nosotros le conocemos y le bendice, que le da todo esto, no, es para probar hasta dónde llega su fidelidad. No hay un versículo que dice, caramba, más fácil es que un camello entre por el orificio de una aguja antes de la salvación del rico. Por eso es que cuando la persona tiene riquezas, tiene opulencia material, el Señor le está poniendo en prueba hasta dónde le llega su fidelidad. Y saben que lo más triste de todo esto es de que cuando continúa, llega la ira de Dios y le abandona. Le abandona. Si tú en este momento, amado hermano, que estás escuchando, amada hermana, amado hermano, que estás escuchando esto, y has pasado por un momento de angustia, de tristeza, y te has arrodillado y te has quebrantado profundamente, te has compungido, diciéndole, Señor, sáname de esta enfermedad. Yo te voy a servir, Señor. Señor, dame este trabajo, Señor, y yo te voy a servir. Pero ten cuidado
ten cuidado, que después que el Señor te ha dado la respuesta, ¿no? Que tu beneficio paralelamente sea tu servicio espiritual al Señor, para que el Señor te pruebe tu fidelidad. Entonces, el Señor cuando responde, hermanos, no es porque la oración tenga poder. No es así. Oh, la oración tiene poder. Pero luego el pastor se olvida y no lo comenta que ese hermano está en desgracia. ¿Por qué? Porque en el momento en que el Señor le respondió, tuvo un buen trabajo, tuvo esto, tuvo lo otro, muy buen apogeo, profesional y todo eso, y se ha ido banalizando y se ha ido caminando por el camino ancho, llega un momento en que el Señor le abandona. Pero eso el pastor no dice. El responsable de la iglesia no dice eso, no comenta nada. La debilidad, la fragilidad de su oveja. Y nunca más se le ve a esos hermanos. A veces vienen, a veces no vienen, a veces se aparecen, a veces se desaparecen. Pero va a llegar y no se dan cuenta. Ahorita están viviendo en toda la cúspide. Pero va a llegar la hora H, como se dice, la hora D, de que el Señor le abandona completamente. Le abandona completamente. Entonces, hay que hacer una reflexión en la conducta de Ezequías, hermanos, en nuestras vidas. Que si estamos pasando en este momento por lo que le pasó a Ezequías, habiéndole hecho a Dios como un Dios utilitario, no cometan ese error, hermanos. No cometan. Porque el Señor te da respuesta a tu confesión, porque estás en juicio, que esa es la oración, para probar tu corazón. Bien, hermanos, dándole gracias a Dios por este momento que estamos con vida todavía, que nos permite reflexionar, que nos permite meditar y mirarnos al espejo y decir, Señor, ¿cuál es mi grado espiritual delante de ti? Señor, ¿te estoy sirviendo verdaderamente? ¿Me estoy congregando verdaderamente? ¿Qué estoy haciendo delante de ti? No que no voy porque allá hay esa mujer, una hermana ahí que es chismosa, no que la otra es así, no que la otra es así. En todas partes vas a encontrar así. Por eso los apóstoles le dicen a Jesús, Señor, cortamos la cizaña para dejarle, estaban en un campo, creo, para dejarle que el trigo se crezca de una forma más libre. No, le dice, no cortes la cizaña, déjalo ahí. En una congregación vas a encontrar trigo y vas a encontrar cizaña, pero el Señor dice, déjalo ahí, para ver, si tú eres trigo, para ver la resistencia de la forma como vas a crecer y vas a dar frutos. Ese es el desafío, hermanos. Entonces, nos arengamos mutuamente. Yo me arengo también, porque yo soy hombre, soy imperfecto. Pidiéndole constantemente perdón al Señor, especialmente por los pecados ocultos, no por el comportamiento y la sonrisa bonita y el buen vestir que podemos tener exteriormente, no, sino lo que hay en nuestra mente, porque Dios es omnipresente y Él vive dentro de nosotros. Nosotros somos casa de Dios, somos templo de Dios viviente. El Espíritu de Dios vive en nosotros, aquellos que han hecho pacto con Dios. Cuidado, que Dios no te abandone. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen un domingo en la congregación, meditando, analizando. Hasta la próxima semana.
a toda su familia. Oren por Israel. En este momento los soldados estarán haciendo vigilia porque los asirios, los medopersas, que es Irán, ¿no? Hezbolá, Hamas, están en el ataque. Oremos por Río Grande do Sur. Que el Señor tenga misericordia de todas aquellas personas. Por algo será, alguna lección, ¿no? Cuando el Señor se hace presente de esta forma, entonces el hombre se comienza a meditar y dice: Señor, todo esto ha ocurrido porque nos hemos olvidado de ti, porque nos estamos olvidando de ti. No, nos estamos olvidando de ti, porque más el mal domina que el bien. Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima semana.